Hola Raúl, buenas noches. Mira, jornada disputada ayer, jornada 16, Club de Fútbol San Vicente 3, Asociación Esportiva 2000, Aleia 2013 2. Victoria en un partido complicado, en un partido que fue muy difícil y que sufrimos de lo lindo para llevarnos los 3 puntos. El partido empezó bien para nosotros, ya que en el minuto 11 Pereira logró el primer tanto, después de una buena jugada de Paul y Pau, que el primero le dejó un buen pase a la muerte a Sergio, que finalizó muy bien. Y bueno, la alegría nos duró bien poco porque 3 minutos después, en un penalti, ellos lograron empatar. Y nada, seguidamente del penalti, Aleya se quedó con 10 por una doble tarjeta amarilla, un tanto rigorosa, pero bueno, al final el árbitro decidió expulsarlo y lo mismo, la alegría no duró poco porque 3 minutos después un jugador nuestro, pues no sabemos bien qué pasó, pero bueno, una entrada un poco a destiempo eh, le llevó a la roja directa y el partido se quedó 10-10. Y así finalizó la primera parte con 1-1 y los dos equipos con 10 jugadores. La verdad es que en la primera parte no estuvimos nada precisos con el balón, no tuvimos la fluidez a la que veníamos habituados. Malos controles, pases demasiado tensos, pases imprecisos, no estuvimos nada bien con balón. Aún así, bueno, nos fuimos 1-1 al descanso y la segunda parte, sin estar mucho mejor, porque no era así, conseguimos ponernos 3-1 en el marcador gracias a un buen gol de Paul Yasera y el doblete de Sergio Pereira, que Tito roba un buen balón ahí en zona 1 de ellos y le sirve el balón en bandeja a Sergio para ponernos 3-1. Quedando más o menos unos 18 minutos aproximadamente. Y nada, ni así pudimos tener un partido tranquilo, ya que 3 minutos después Ale ya consiguió el 3-2, una transición de libro muy bien ejecutada por su parte, uh, y que lograron el 3-2. Y nada, a partir de aquí la verdad es que el partido se convirtió en achicar agua, en intentar defender lo mejor posible y bueno, lo conseguimos gracias a una buena defensa y sobre todo a Alberto que estuvo muy bien y sacó dos manos que nos dio la victoria prácticamente. Nosotros a la contra pudimos sentenciar, no lo hicimos, aunque al final sí es verdad que los últimos minutos los gestionamos muy bien, teniendo el balón en campo contrario y un buen trabajo tanto de Nacho como de Pol y Tito ahí arriba intentando quedándose los balones. Así que nada, 3 puntos que nos saben a gloria y que nos va muy bien. Vale, Raúl, venga, un saludo.